Cuando quiera, autor. Buenas. Buenas tardes a todos. Para la Sociedad Médica es un gran placer y un honor continuar con el Club de Medicina Sir William Osler. Hoy tenemos la semblanza del doctor René Lenec a cargo del doctor José Daniel Hervé y una conferencia sumamente interesante que es el daño alveolar difuso y criobiopsia pulmonar. Esto lo va a coordinar la doctora Zulay Pastrán y vamos a tener a los doctores Rodrigo Machuca, la doctora Licelot Garrido y, como dije anteriormente, la doctora Zulay Pastrán como coordinadora. Adelante, doctor Hervé. Gracias. Hola, buenos días, apreciados colegas y amigos. Como es costumbre, los primeros jueves de cada mes se realiza el Club de Medicina Sir William Osler. Haciendo una presentación formal, en esta ocasión, el doctor José Daniel Herde nos va a presentar la semblanza del doctor Lenec. Es importante saber que el doctor, lo sabemos todos, pero como tenemos también personas que están conectadas online, el doctor Herde es un médico internista, intensivista de nuestra institución, muy apreciado, querido por todos, y podríamos decir que sería de la generación intermedia o la generación nueva. ¿Cómo será? Bueno, no importa. Lo que es de las nuevas generaciones y persona muy querida y apreciada. Él nos va a hacer la semblanza y después haré las presentaciones de nuestros dos próximos conferencistas. Gracias. Bueno, gracias por esta introducción tan calurosa. Fíjense que la vida de René Lenec es muy interesante por quienes lo preceden, quienes los educan y la manera en que uno percibe el conocimiento, porque la medicina es quizás una de las pocas carreras donde todo, absolutamente todo lo que uno sepa te va a servir de alguna forma, y con estos personajes tan maravillosos de los que voy a tratar de hablarles hoy, lo vamos a aprender. Fíjense algo, miren su nombre completo, siempre hay en la familia de Lenec un rastro de aristocracia del cual ellos van a querer deshacerse poco a poco y ya les voy a explicar por qué. Muy bien. Fíjense algo, ellos nacen, Lanec nace en la Bretaña francesa. Esta región era muy, pero muy promonárquica. Y por eso es que yo les hago alusión de que el nombre de nuestro personaje tiene ciertos orígenes aristocráticos. Y esto va a ser muy importante por la educación que recibió. El tío de Lanec es la persona que va a dirigir el Colegio Real, como era el nombre que recibía en la antigua Francia, en la Francia monárquica, que no era sino nada más la universidad más prestigiosa que tenía el reino de Francia en ese momento. Fíjense algo muy curioso. La medicina comprende las ramas del estudio nosológico que nosotros conocemos: inspección, palpación, perfusión y auscultación. Pues en la época del ENEC solamente había la inspección, que fue inventada por Hipócrates, y el que revise Papiro de Eber se da cuenta que los egipcios realmente fueron los que empezaron en esto. Y la inspección, como herramienta médica de aproximación al diagnóstico, la deja por escrito Hipócrates. Segundo, la palpación. Atreverse a tocar a una persona que tenía cualquier mal era peligroso, puesto que te lo podía contagiar. Entonces, la palpación es bien defendida por los médicos que se encontraban en esta gran brecha, que es principalmente la Edad Media. Uno de sus expositores fue Claudio Galeno. Y ahora, la percusión. Entonces, estamos hablando del año 1750 a 1800, porque nos estamos dando cuenta de que hay que buscar una forma muy inteligente para saber qué está pasando en los diferentes órganos y sistemas. Nuestro personaje a continuación, en el contexto histórico, es el médico austríaco Leopoldo Auenbrugger. Él vivía en un hostal propiedad de sus padres. Entonces, el oficio que él tenía era de tonelero. ¿Y qué es un tonel? Donde se almacena el vino. Para saber cuánto quedaba en el vino, ¿qué tenía que hacer? Percutir. Así yo aprendí el nivel. Así yo sabía si estaba con gases, así sabía cuánto quedaba, así sabía qué tipo de vino era y su consistencia inclusive. Esa fue la habilidad que tenían los toneleros.
y que a nuestro personaje lo obliga a pensar que tenemos un tonel, tórax en tonel, o sea que tenemos una cavidad muy similar, que es la cavidad torácica. Y escribe un libro muy interesante, pero olvidado en ese momento, que se llamaba Acerca de la percusión, Über die Percussion, en alemán. Entonces, qué curioso que el oficio que te obligan a ti a aprender lo vas a tener que utilizar de la manera más insospechada. Entonces, la educación de nuestro personaje fue dirigida por dos grandes médicos producto de los cambios sociales de la Revolución Francesa. Entonces, por eso es que él ya deja de presentarse con el nombre que tenía, que ya sabemos que era muy completo, y solamente en la historia se le conoce como René Laennec. El trabajo que hizo Leopoldo Buenbrugger fue rescatado por Corvisart, que era el médico de Napoleón, y que él se dio cuenta que teníamos una herramienta diagnóstica poderosísima, pero que nadie le prestaba atención. Una de las aficiones de René Laennec era la carpintería. Ya vamos a ver en qué la utiliza más adelante. Y otra de las cosas que a él le interesaba saber era exactamente las enfermedades, cómo ocurrían. O sea, yo puedo estar enfermo, pero ¿qué hay detrás de una enfermedad? Entonces tenemos uno de los primeros anatomopatólogos franceses registrados, que es el doctor Gaspard Laurent, que él empieza a hacer las primeras disecciones. ¿Okay? Entonces estos son los dos grandes preceptores de nuestro médico. Una vez que culmina sus estudios, es enviado al Hospital de la Caridad de París, termina de hacer su práctica médica en este recinto, y una vez que presenta sus tesis acerca de las manifestaciones hipocráticas de muchas enfermedades y la manera en que se hacían ciertas preparaciones médicas, él queda trabajando en el Hospital Necker. Esta era la esposa del ministro de Economía del Reino de Francia en ese momento, Madame Necker, quien fue la que financió el hospital. Entonces aquí viene la leyenda, o sea, ¿cómo es eso que nuestros personajes siempre nos han dicho que tenía pudor por auscultar? Pues esto no era así. Escuchar el corazón era un arte bien interesante que se hacía en ese momento a través de un pañuelo de seda. Se colocaba un pañuelo que separaba el oído de la persona, bien, del médico en este caso, y podías escuchar ciertos sonidos, pero no era una reproducción tan fidedigna o tan buena. Un día está paseando y ve que unos niños están jugando con un trozo de metal que en un extremo empiezan a hacer un ruido y los niños en el otro extremo lo escuchaban y se estaban riendo con ese hallazgo. Ahí se da cuenta que el sonido se puede transmitir y él piensa que hay algo que hacer con este descubrimiento tan interesante. Y es ahí que surge su famosa leyenda donde un día le toca ver a una mujer pequeñita, muy bien, de dimensiones obesa, y entonces él era un católico muy piadoso, muy respetuoso, muy ferviente, y le da mucha pena acercarse a la joven, y toma unos pliegos de papel y los enrolla por primera vez. Tal es la impresión, y tanto fue lo que él le llamó la atención, haber descubierto eso, que él dice por qué fue de alguna manera en que él idea esta manera de escuchar los sonidos. ¿Okay? Y él deja un relato en sus libros de por qué se ha obligado a hacer esto. Incluso en el hospital hay una placa conmemorativa de la persona que descubrió la ocultación, que sería el cuarto método diagnóstico por el cual nosotros nos aproximamos a las enfermedades. Este es el tratado de la ocultación y las enfermedades del pecho. Aquí tenemos el esbozo del primer estetoscopio. Fíjense que él era carpintero, era ebanista, sabía de muchas maderas. Las primeras series eran de roble. Y fíjense los dibujos que fueron inspirados por su maestro en anatomía patológica. Muy curioso porque él no hace aportes nada más en la invención de la ocultación o del estetoscopio. Él deja muchas descripciones anatomopatológicas. Aquí tenemos algunos ejemplos y su obra más importante es el trabajo que hace de anatomía patológica, porque el descubrimiento de la anatomía patológica en Francia en esa época estaba muy disperso. Él trata de agruparlo y trata de alguna manera de dejar las primeras descripciones precisas sobre hallazgos. De hecho, el término de cirrosis él lo deja anotado en una hoja al margen en sus cuadernos de apuntes, y él dice que eso es el efecto que queda entre el daño y la reparación del hígado. Además de eso,
muchos de los signos clínicos, como por ejemplo el crepitante de Hamann, fue descrito por él, y es uno de los grandes aportes que se hace a la semiología de la cavidad torácica. El término estetoscopio lo acuña la ENEC. Esta raíz griega de esteto significa pecho y estetoscopio es escuchar el pecho. Y finalmente toda la semiología pulmonar la inventa, o sea, la crea de la nada. Y tenemos los grandes grupos de los ruidos pulmonares: estertores, roncus, crepitantes. Entonces fíjense cómo una persona, a base del conocimiento que tenía, las personas que le preceden y finalmente todo el entorno y su contexto le llevan a hacer grandes cambios. Entre las curiosidades que yo quise traer es por qué no se llama la ENEC hoy en día. Pues fíjense que tenemos también otros personajes que queremos comentarles en esta semblanza. ¿De dónde viene Littman? Pues fíjense, es un cardiólogo estadounidense que se da cuenta que el estetoscopio es una herramienta que se queda en el pasado, que se queda atrasada. Y tanto ha avanzado el estetoscopio que fíjense que voy a mostrar a continuación, que te permite grabar los sonidos, te permite enviarlos y compartirlos. Y fíjense cómo un simple trozo de madera ha llegado a esto el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que aprender o qué tenemos nosotros que recordar de este gran personaje? Que nos deja nada más y nada menos que la cuarta herramienta poderosísima para nosotros poder hacer diagnósticos y describir enfermedades. Y finalmente, podemos ver cómo la evolución de algo tan extremadamente útil se transforma en el tiempo. Incluso yo me atrevo a decir que todo lo que son los ultrasonidos, todo lo que es la ecografía, procede de este invento tan humilde. Es muy curioso, además, que el primer ejemplar del estetoscopio solamente costaba 5 francos de la época y tenía un manual enredado con el que se podía vender. La persona que lleva por primera vez el estetoscopio a Inglaterra fue un médico que se llamaba John Hopkins, que se lo lleva a todos los estudiantes de medicina en ese momento. Y él fue el que descubrió el linfoma no Hodgkin. Bueno, espero que les haya agradado la semblanza y procedo a continuar aquí con mi colega Rodrigo Machuca. Muchas gracias, doctor Gerdé. ¿Hay algún comentario, pregunta? Es importante ver cómo debemos conocer nuestra historia. Y cuando digo nuestra historia, es la historia de la medicina. A continuación tenemos una presentación de un caso, una discusión clínico-patológica bien interesante, que la van a hacer dos personas, dos colegas. En primer lugar, el caso lo va a presentar el doctor Rodrigo Machuca, ampliamente conocido por nosotros, médico internista y neumonólogo, quien, como dije antes, nos va a presentar un caso súper interesante y además, posteriormente, pues hará una revisión. Y la parte patológica, la tenemos una invitada sensacional, gran amiga, es la doctora Liselot Garrido, anatomopatólogo, especialista en pulmón. Y cuando le pregunté que cómo quería ser presentada, pues ella me dijo del Hospital Algodonal, pero también la Universidad Central de Venezuela. Entonces, adelante, están los dos. Y aquí la flechita. Flechita, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un placer estar aquí, compartir con los colegas y a través de vía Zoom este caso que es interesante
desde el punto de vista de aprendizaje nos va a ayudar bastante. Entonces vamos a hablar de daño alveolar difuso y posteriormente hablaremos un poquito de las patologías pulmonares intersticiales, de la fibrosis pulmonar idiopática, que también está metido en ese grupo, y de la criobiopsia pulmonar. Paso aquí, paso allá. ¿Dónde paso? Flechita. Ajá, está lenteja. Entonces tenemos una paciente de 70 años. Ella, dentro de la parte positiva, estuvo en contacto con un apartamento cerrado por meses. Y esto pongo el olor en los perfumes porque hay perfumes originales y hay perfumes tapa amarilla. Y ella estuvo en contacto con perfumes que su procedencia era dudosa. Ella, después de estar en contacto con estos factores ambientales, presentó 3 días una diarrea progresiva hasta el reposo o presión torácica anterior. Cuando fue evaluada la consulta, tenía el, el oxígeno bajo por oximetría de pulso, además refería a tos productiva clara y gris. Lechita, eso es. Entonces, entre los antecedentes de la paciente, ella es alérgica al piroxicam, es hipertensa, tratamiento con lecardipina, hipotiroidismo, con su tratamiento con levotiroxina. En la parte de la vacunación de COVID tenía 2 dosis de Sinopharm, 2 dosis de la vacuna Pfizer, antecedente quirúrgico, simoidectomía, enfermedad diverticular y la cosidectomía. Entre los antecedentes importantes que hago relevante, ella en el 2003 presentó un embolismo pulmonar, se demostró por gammagrama pulmonar, ventilación, perfusión, y además tuvo una trombosis de la vena femoral hipoclítica izquierda. En esa oportunidad se le hizo la parte inmunológica, las anticardiolipinas, las beta-2 glicoproteínas, todo dio negativo. Otro hallazgo pulmonar en la tomografía en esa oportunidad tenía bronquiectasia, que se controlaba con salmeterol, fluticasona, inhalador y la N-acetilcisteína. También tenía diagnóstico de fibromialgia reumática y recibía suplementos como omega 3 y vitamina D. Y la parte tabáquica, 8 paquetes de año. Al examen físico de esta paciente, encontramos que tenía saturaciones que variaban entre 82 y 92%. Al esfuerzo simple de quitarse la ropa, ir al baño, ponerse una bata, tenía 86-87%. Durante la evaluación tenía tos frecuente, húmeda, y a la ocultación pulmonar había disminución de los ruidos respiratorios y además había ruidos polifónicos inspiratorios y expiratorios que normalmente la gente los llama roncoibulosos, y había crepitantes inspiratorios en la base pulmonar izquierda más bacteriológica. En la parte del laboratorio tenía un dímero D elevado discretamente, el punto de corte de este dímero D era hasta 1, los glóbulos blancos estaban en 12.500 y lo más importante es que había globos sinófilos, estaban como valor absoluto en 1.800. El perfil inmunológico fue todo negativo, el complemento C3, C4 y CH50 fue normal. El ecocardiograma, lo único relevante que tenía es que la presión sistólica pulmonar estaba en 30. Como todos sabemos, la presión pulmonar es hasta 20. Hay grupos de pacientes con hipertensión pulmonar leve que va de 20 a 30 y todavía la gente experta en este tema no sabe qué hacer. Es un tema para hablarlo más adelante y discutirlo más adelante. En la tomografía, tienes una lucecita roja. Con el... Dale, pues. Sí, porque estoy grabando. ¿Cuál es? Sí, sí. Entonces, tenemos aquí en la tomografía, esta es la parte ya inferior, los lóbulos inferiores pulmonares. Vemos que hay muchos nódulos pequeñitos bilateral. Además, hay bronquiectasia con paredes gruesas. Estos nódulos pequeñitos, desde el 2013, se nombra que es un patrón bronquiolo-alveolar. Es afectación de la vía aérea periférica. Lo vemos muy frecuente también en los pacientes con patrones obstructivos pulmonares, como los pacientes asmáticos. Aquí podemos ver que seguimos con los nódulos muy pequeñitos, periféricos. También hay una telectasia de la língula inferior y además hay un patrón vidriosmerilado bilateral. Entonces, la parte cuando se hace la ventana mediastínica, se mide el tronco de la arteria pulmonar, que aquí no se ve muy bien porque es una tomografía que no tiene muchos cortes y donde pudimos medir, mide 35 milímetros. La normalidad es hasta 30 milímetros. Entonces, como le estaba comentando, lo que sabía la tomografía, lo otro relevante es que había adenomegalias en mediastino de 18 milímetros y 15 milímetros.
Entonces, uno se plantea como diagnóstico: esta paciente tiene una enfermedad pulmonar difusa, tiene una neumonitis por hipersensibilidad, probablemente expuesta a alérgenos del medio ambiente, pero como también tenía la parte eosinofílica alta, 1800, uno tiene que descartar una aspergilosis broncopulmonar alérgica, y además tenía la parte de saturación baja. Entonces, ¿qué planteamos en este paciente? Primero planteamos hacer una videobroncoscopia y hacer una biopsia pulmonar por criobiopsia. Este es un equipo que es el Herbe Crio 2, es un equipo que permite hacer las biopsias por congelación del tejido pulmonar. Entonces, este equipo consiste en que tiene una bombona CO2. Esta bombona CO2 es CO2 líquido y se utilizan distintas sondas para la criobiopsia de distintos tamaños. Y el concepto o del manejo de esto es CO2 líquido que pasa a alto flujo y llega a la punta del catéter o de la sonda, la criosonda, y produce congelación. Entonces aquí vemos que antes de hacer el procedimiento es obligatorio probar la sonda, si sea nueva. Se le mete la sonda en solución y se le da el tiempo que uno considere, 6 segundos, y vemos que ahí se congeló la sonda en el punto, es como un cubito de hielo. Se le hizo la broncoscopia al paciente. Vemos que entre los hallazgos relevantes había un moco filante espeso. Después de lavar, tomar las bronquias, la muestra para cultivo, que en este paciente fueron todas negativas: cultivo bacteriano negativo, cultivo de hongo negativo, y PCR y cultivo de tuberculosis negativo. Aquí vemos la criosonda que está en el lóbulo inferior izquierdo, en uno de los segmentos. Se introduce la sonda y después de introducir la sonda, con fluoroscopia localizamos la sonda. ¿Cuál es la idea de hacer la fluoroscopia? Que cuando la sonda toca la pared torácica siempre es obligatorio retirarla, porque el riesgo neumotor es muy elevado. Se retira la sonda de 1 a 2 centímetros y se toma la muestra. Entonces se tomó una muestra y la muestra, como se puede ver aquí, es aproximadamente de 1,1 centímetros. Es una muestra bastante importante, bastante representativa, que nos permite hacer diagnóstico patológico. Entonces, a continuación vamos a dejar a la doctora Liselot para que nos comente la parte patológica. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, continuamos. Claro, se congela, por eso el tejido se ve como un poquitico, no es brillante. Vamos a verlo aquí. Ahí está. Paso con esta. Ok. Entonces, la muestra que llega a anatomía patológica es la muestra del tejido y se hace un lavado bronquial. Okay. Entonces, en la parte ya el doctor había dicho las características de la paciente: una biopsia por criobiopsia, se recibe un fragmento de tejido pardo rojizo que mide 1 por 0,8 centímetros, bastante grande para este tipo, para las biopsias que uno está usualmente acostumbrado a recibir, con focos de hemorragia reciente, se incluye completo. Y el lavado, 20 cc de líquido pardo rojizo, donde se realizan extendidos. Viendo aquí. Entonces, cuando estamos bien, uy. Okay. No está grande para poner la flechita de diapositiva, ¿no? Ok, entonces ahora sí puedo poner la flechita. Entonces aquí podemos identificar el pulmón. Nos llama la atención que los alvéolos pulmonares se ven como un poco gruesos, congestivos y edematizados, y entre tabique y tabique se ve un material homogéneo de aspecto fibrinoso en este corte. En otros cortes los alvéolos están engrosados.
Yo digo la que se ve roja. Ya va. Ahora sí. No, no me sale el puntero láser aquí. Ok. Entonces vemos aquí a simple vista, desde el punto de vista microscópico, que es un pulmón que está lesionado, con alvéolos engrosados, edematizados. Se ven que algunos están llenos de un material rosado de aspecto fibrinoso. Y aquí, en estos que están un poquito más elevados, se ve que hay como que si pasáramos una pequeña línea por todo lo que es la pared alveolar, que eso es lo que se denomina membrana hialina. El color de la biopsia es así porque está congelada. Entonces en la criobiopsia vamos a ver este tipo de biopsias como un poquito más pálida. No se ve la membrana hialina rojita, pero aquí está como que si le pasáramos un marcador por todo lo que es el alvéolo. Y vemos aquí, lo vamos siguiendo. En esta parte, en otra parte del material, se ve que los alvéolos están llenos, esto es edema pulmonar de un material eosinófilo donde se ven estas pequeñas burbujitas, prácticamente todos llenos de edematizados con material edematoso. Los alvéolos siguen siendo, los tabiques alveolares siguen estando lesionados con una alveolitis que es linfocítica predominante con algunos neutrófilos y se pudieron ver escasos eosinófilos. Aquí vemos un mayor aumento de un tabique donde el infiltrado es linfoplasmocitario predominante con algunos polimorfonucleares neutrófilos y aquí vemos la membrana hialina en esta parte más grande. Otra parte para reseñarles otra vez, membrana hialina con edema alveolar, edema de los tabiques, edema alveolar y un exudado fibrino hemorrágico en otros alvéolos. En el lavado bronquial encontramos estos punticos así grandes porque están tomados con el mayor aumento para que ustedes vean que el infiltrado es linfoplasmocitario con presencia de algunos eosinófilos. Esto es el hallazgo morfológico que coincide de una manera con la parte clínica que nos está relatando el doctor. Entonces el diagnóstico fue un patrón de lesión aguda del pulmón con edema y congestión septal, alveolitis linfocítica con presencia de leucocitos y escasos eosinófilos y neutrófilos. Exudado fibrino hemorrágico en las luces alveolares y la presencia de membrana hialina. Entonces aquí les puse un esquemita de lo que es el pulmón normal y de este lado tenemos un pulmón cuando tiene un daño agudo, el alvéolo. Entonces vemos aquí la parte alveolar, aquí vemos el esquema de lo que es el capilar, y cuando hay lesiones pulmonares agudas, ¿qué es lo que pasa? La parte terminal del bronquiolo se lesiona, el neumocito tipo 1 se necrosa, aquí vemos neumocitos necrosados, neumocitos tipo 2 también se necrosan, por lo cual hay problemas en la tensión superficial porque van a haber problemas de surfactantes. Se liberan muchas citoquinas proinflamatorias, leucotrienos, proteasas que desencadenan un proceso inflamatorio y atraen células inflamatorias, más células inflamatorias. Entre los que hay está el factor, unas citoquinas como el factor de necrosis tumoral, el factor de inhibidor de los macrófagos que no dejan que los macrófagos se vayan del sitio que está lesionado,
las uniones entre las células endoteliales se separan, esta es la explicación del edema, y la formación de la membrana hialina es el depósito de fibrina que se produce con glóbulos rojos y surfactante inactivado. Se forma, surfactante se inactiva y es un material así como especie de lipoproteináceo con fibrina que se va a depositar en las paredes donde el epitelio ha sido lesionado. Entonces, esto se llama un daño de lesión agudo del pulmón, desde el punto de vista histopatológico. DAT es un patrón histológico que se observa en el daño pulmonar agudo con estas características que ya les dije de daño alveolar difuso. Puede tener múltiples causas. Desde el punto de vista de la anatomía patológica, el diagnóstico diferencial es la bronquiolitis obliterante neumonía obstructiva. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Que en el daño alveolar difuso, la lesión predominantemente la tenemos en la parte distal, en los alvéolos. Y en el BUP, la lesión está a nivel de pequeña vía aérea, a nivel bronquiolar. Fases de esta lesión de daño pulmonar agudo. Puede ser exudativa, proliferativa y fibrótica. O sea, son diferentes estadios. En este esquemita de aquí, este no pertenece al caso, pero aquí vemos la membrana hialina, la vemos rojita porque no es por crío. Pero fíjense aquí cómo está el edema, las mismas características, los septos también edematizados con la alveolitis y las células inflamatorias. ¿Cuáles son las patologías que están asociadas a este daño alveolar difuso? Que para ustedes es un distrés respiratorio que desde el punto de vista clínico se llama distrés respiratorio del adulto. Son cantidad de patologías asociadas que te pueden causar esto. Pueden ser infecciosas, físicas, irritantes inhalados, lesiones traumáticas, lesiones químicas, afecciones hematológicas, la coagulación intravascular, pancreatitis, uremia, derivaciones cardiopulmonares, cualquier reacción de hipersensibilidad en un momento determinado te puede causar un distrés respiratorio. Los disolventes orgánicos y los fármacos. Aquí puse al doctor Averil Abraham Libo, porque él es el padre de la patología respiratoria y él fue el primero que clasificó las neumonías intersticiales idiopáticas. Y para él fue el que dijo las lesiones pulmonares agudas, él separó lo que era el daño que estaba en el alvéolo y el daño que estaba en los bronquiolos. Entonces él lo separó prácticamente en BUP y el daño cuando es predominantemente alveolar es el daño alveolar difuso. Aquí les puse Hamann y Rich, Hamann que junto con Rich en el año 1944 ellos describieron 4 casos de neumonías que los llamaron neumonías intersticiales agudas, que eran unas neumonías intersticiales con un patrón de lesión agudo tipo DAT, que tenían una clínica determinada de disnea, coro pulmonar crónico, y en 3-6 meses ellos iban a la muerte. Entonces, esos casos son del DAT. Ya vimos esa cantidad de causas que pueden producir DAT. Estos casos que describieron Hamann y Rich son casos de DAT, pero idiopáticos, que no se le encontraba una causa determinada. Aquí, fíjense que aquí el doctor hablándonos del ENEC, que por cierto, el ENEC, que le encantaba la anatomía patológica, bueno, ya entendí que tenía su maestro de anatomía patológica, y él murió de tuberculosis porque se la pasaba viendo cadáveres con patología, los tubérculos, bueno, no lo llamaba tuberculosis en ese momento, pero decía que eso que él veía en el pulmón, en los cadáveres, era lo mismo que lo mismo que le ocultaba, lo mismo que le daba todos esos síntomas clínicos. Y él murió por tuberculosis.
Y este me llamó la atención, traje esta foto porque yo creo que aquí Hammond, que era clínico, yo hasta donde yo sé, era clínico, lo busqué y era un clínico de John Hopkins, porque él nació en Baltimore, Maryland, Baltimore, y él aquí ustedes lo ven que tiene un microscopio, o sea que él estaba estudiando sus cosas al microscopio, a pesar de que era un clínico. O sea que toda esa gente de antes hacían puras correlaciones clínico-patológicas. Entonces, yo puse esta diapositiva para después de decirles lo que encontré en la biopsia y en el lavado. En la biopsia se encontró un DAT. En el lavado fue un proceso inflamatorio crónico con presencia de neutrófilos y eosinófilos. Entonces, yo creo que aquí haciendo la correlación clínico-patológica coincide con todo lo que explicó el doctor Machuca de nuestra paciente. No sé, yo creo que es en el proceso de ella fue un proceso de hipersensibilidad, porque los eosinófilos nos los dijeron. Un proceso de alérgico al medio ambiente. No sé qué quiere agregar el doctor aquí a la parte de correlación. No, voy a seguir hablando con la parte. Ah, perfecto. Entonces, en la conclusión de esto, lo que yo saqué es que el diagnóstico de las enfermedades pulmonares intersticiales, y yo diría que de cualquier patología respiratoria, se apoya en criterios clínicos, radiológicos y hallazgos anatomopatológicos. O sea, yo creo que no solamente para las enfermedades intersticiales, sino para cualquier tipo de patología respiratoria, que era lo que estaba hablando con el doctor Rebolledo, que el ejercicio clínico, radiológico, patológico no se puede perder porque entonces perdemos la medicina. Y el diagnóstico eficaz siempre es con el trabajo en equipo. Eso fue lo que es. Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema y la excelente exposición de la doctora Liceo Garrido, ya la parte patológica fue explicada minuciosamente. Aquí estamos la parte que ella me reportó, que ya lo explicó. Entonces, quiero ver que, como dijo la doctora, hay muchas causas de daño alveolar difuso. La mayor presencia que vemos aquí siempre ha estado asociado a pacientes en terapia intensiva con distrés respiratorio de adultos que le hacen biopsia en vida o post-mortem. Pero tenemos una serie de drogas que pueden producir también daño alveolar difuso. Tenemos la flecainamida, tenemos el rivaroxaban, y también vemos que el daño alveolar difuso también puede estar asociado a enfermedades del tejido conectivo. Aquí le traigo un caso, que esto fue expuesto ahorita en el Congreso de Chest en Hawái, de una paciente de 37 años que comenzó con disnea progresiva, se negó toda la parte inhalatoria, exposición, animales, drogas. Conclusión, la paciente terminó en terapia intensiva, intubada, en soporte ventilatorio, y se le hizo, como lo puse aquí, una criobiopsia y se demostró un daño alveolar difuso. Se le puso tratamiento con esteroides y posteriormente la paciente evolucionó satisfactoriamente. Pero en los pacientes, de manera habitual, no es fácil encontrar este diagnóstico. Ahora se está haciendo más y probablemente está asociado a hipersensibilidad o a drogas. Entonces, este paciente, ¿qué tratamiento le pusimos? Le pusimos 1 gramo de azulúmeros diario por 3 días. Después se siguió con prednisona 1 miligramo por kilogramo de peso.
y se comenzó a hacer un esquema piramidal. Se le mandaron inhaladores y cisteína, y como lo nombré anteriormente, los cultivos, la parte de PCR, todo eso dio negativo. Entonces, así como explicó la doctora Liselot, aquí tenemos que cuando hay una injuria del tejido epitelial alveolar, tenemos que primero se pierde la integridad del tejido alveolar. Hay más producción de fibrina. Bueno, vamos a ver cuál lo producimos. ¿Cómo voy para atrás? Aquí, aquí, aquí. Entonces, hay más producción de fibrina, empiezan a proliferar la inflamación con los neutrófilos y hay activación de los macrófagos. Tenemos que lo que incrementa la inflamación está demostrado por aumento de la LDH. También tenemos una proteína que se llama KL6, que es una mucoproteína producida por el tejido pulmonar y se puede hacer una determinación sérica de esta proteína y está asociada a los pacientes que tienen exacerbación o daño pulmonar agudo. Además, hay elevación de la interleuquina 6 y 8. Y hay una nueva proteína que se están utilizando, que es la heat shock protein, que tiene el número 47. Esta está demostrada que aumenta la síntesis de colágeno. Y tanto colágeno que se usa ahora para la parte de estética, y aquí vemos que el colágeno en pulmón no es beneficioso. Entonces, y hay otra proteína que también es la heat shock protein 70, de siglas AB, y cuando se encuentra también está incrementada la mortalidad. Entonces aquí hay un dibujo también muy sencillo, como explicó la doctora, pero aquí tenemos, como ella lo dijo también, tenemos los factores genéticos, la exposición ambiental, ejemplo el tabaquismo, también tenemos el reflujo gastroesofágico, bacterias, virus, todo eso. Entonces tenemos aquí que cuando se activan los macrófagos hay apoptosis, destrucción de ciertas células, y vemos que empieza a proliferar los fibroblastos, los miofibroblastos y el colágeno. Cuando tenemos una exacerbación, vemos que esto está, vemos el grosor de esto, se dematiza esto, sigue proliferando el colágeno y los miofibroblastos. Y si esto es de semanas, como sucedió en este paciente, o esto es de años con los pacientes con IPF, fibrosis pulmonar idiopática o neumonías intersticiales usuales, vemos que sigue proliferando el colágeno y los fibroblastos, y vemos que el intersticio se engruesa, y por eso estos pacientes cursan con problemas de oxigenación. Entonces, cuando yo aquí traigo esto es muy similar al manejo de todos estos pacientes cuando tienen una exacerbación aguda, tanto para la fibrosis pulmonar idiopática como por todas las neumonías intersticiales. Siempre hay que dar un soporte tanto de cánula nasal y soporte ventilatorio no invasivo, y los pacientes cuando ya ingresan a terapia intensiva tienen una alta mortalidad. Como la gravedad de este caso, los pacientes hay que iniciar antibióticos de manera empírica dependiendo de las patologías que tenga el paciente, y siempre lo correcto es guiarnos por la procalcitonina. Siempre hay que ponerles esteroides, y pacientes que ya la parte pulmonar fracasa, en muchas partes del mundo se hace el trasplante pulmonar. Entonces aquí vemos que lo más usado por los médicos a nivel mundial, aquí hay un cuadro, pero lo que más es metilprednisolona endovenoso, y después con su disminuyendo progresivamente, y en antibióticos de amplio espectro combinados con macrólidos. Entonces, hay otras alternativas que son otras partes del mundo, y vemos que además de los antibióticos, además del esteroide, en muchas partes vemos que se usan inmunosupresores, ciclofosfamida, tarancrolimus, polimicina y trombomedulina. Y la tendencia en Asia y en otras partes del mundo es usar más inmunosupresores, que vemos que en Estados Unidos no. Y cada vez hay más tendencia a hacer tratamiento antifibrótico. Entonces lo puede demostrar aquí. Aquí vemos que se hizo un estudio que se llama el estudio Impulsis 2, y vemos que los pacientes placebo, que no se usaba el tratamiento antifibrótico, tenían más recaídas y exacerbaciones durante el año. En cambio, los pacientes, aquí se puso nitandanib, se puso nitandanib 150 miligramos 2 veces al día, y ahorita hay unos estudios que están diciendo que solo nitandanib, la mitad de la dosis también es igualmente de efectivo, pero vemos que usando tratamiento antifibrótico, los pacientes tienen menos exacerbación. Aquí vemos con la prevención de todos estos pacientes. ¿En qué consiste la prevención? Primero, tratamiento antifibrótico. Segundo, vacunación. Conocemos todas las vacunas para la parte pulmonar. Vemos que es importante la rehabilitación pulmonar.
La mitad de los pacientes tienen un reflujo gastroesofágico y eso es un causante también de enfermedades pulmonares intersticiales. Hay una minoría que usa macrólidos para la parte permanente pulmonar y baja su esteroide. Entonces, aquí también tenemos un detalle importante, que en todo este grupo de pacientes que tienen enfermedades pulmonares intersticiales, es importante que se evite la cirugía. Pero si es una cirugía que es de emergencia o hay que realizarla, estos pacientes hay que manejarlos con hiperoxigenación y bajo volumen pulmonares. Aquí tenemos que todavía no se sabe cómo manejar la patología pulmonar intersticial que se parece a la fibrosis pulmonar idiopática, pero muy similar. Cuando vemos un paciente que presenta una exacerbación aguda de una enfermedad pulmonar difusa, esto puede ser la primera manifestación de una enfermedad pulmonar intersticial. Y los pacientes que tienen, siempre vemos en tomografía que nos reportan neumonía intersticial usual. Esta neumonía intersticial usual incrementa el riesgo de enfermedad pulmonar difusa. Todo este grupo de pacientes también están asociados a hipertensión pulmonar y cuando a estos pacientes se les hace la broncoscopia, y ahorita es requisito en la broncoscopia, los pacientes que tienen neumonía intersticial usual, hacer lavado bronquiolo-alveolar. El lavado bronquiolo-alveolar es fundamental y hacer la determinación celular. Y vemos cuando está predominio del linfocito, el pronóstico es bueno. El tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática y la patología intersticial es muy similar. Lo único que diferencia a veces es cuando son las enfermedades del tejido conectivo. Ahora vamos a hablar un poquito de criobiopsia. La criobiopsia pulmonar, ya sabe que es congelación del tejido pulmonar y cada vez se está utilizando cada vez más. Y vemos que aquí hay una comparación que se hizo. La biopsia pulmonar por force, que ahí le puse la pinza, las muestras que se toman y que va a tener patólogo son unas muestras aproximadamente de 1, 2, 3 milímetros como máximo. Entonces se compararon y la criobiopsia se está usando mucho en fibrosis pulmonar, neumonías intersticiales, también se está usando en nódulos pulmonares. Y la fijación de la criosonda se fija guiada por tomografía, también aumenta la certeza. Y vemos que la biopsia por force tiene apenas una certeza de 85% versus la biopsia pulmonar por criosonda que es del 95%. Vemos que para hacer una criosonda pulmonar necesitamos un broncoscopio que tenga por lo menos un canal de trabajo de 2,8 milímetros, que son los broncoscopios terapéuticos. O si no disponemos de eso, tenemos que usar unas criosondas de menos tamaño, que lo podemos ver aquí, que son sondas de 1,7 a 2,4 milímetros. El equipo crioterapia, el ECMO Crio 2, nos permite ajustar el temporizador, ajustar el tiempo de congelación y los niveles de congelación. Anteriormente los equipos ECMO Crio 1 no permitían hacer eso. Siempre que vayamos a hacer una criobiopsia, necesitamos, ¿cuál es la complicación más frecuente de la criosonda o de la biopsia por congelación? Es el sangrado. Hay sangrado leve, moderado, severo. Entonces siempre se pone un valor de exclusión porque puede ser un Fogarty o si no disponemos un Fogarty, usamos un segundo broncoscopio. Tomamos biopsia, sacamos broncoscopio porque la biopsia de criosonda es muy grande. Entonces no se puede extraer por el canal de broncoscopio. Hay que extraer el broncoscopio completo. Entonces después tenemos que, por seguridad, o hacemos oclusión o hacemos un segundo broncoscopio para vigilar sangramiento. Y la ventaja de esto es que se usa la sala de fluoroscopia o la sala de intervencionista. La contraindicación absoluta de la biopsia por criosonda, la primera contraindicación que hay que estar claro siempre es si el paciente se niega, no obligarlo, o los familiares, no disponer de un endoscopista experto. Y hay pacientes que tienen saturaciones bajas, menos del 80%, o un PO2 por debajo de 60 mililitros de mercurio, y si no corrige con oxígeno está contraindicado. La hipertensión pulmonar severa está contraindicada y pacientes que no le podemos revertir la anticoagulación porque es un riesgo para el paciente, está contraindicada la biopsia por criosonda. Entonces, aquí vamos comparando la videotoracoscopia con la biopsia pulmonar. Vemos que es un procedimiento ambulatorio, bajo costo, se realiza en una sala de fluoroscopia. La videotoracoscopia se hace en pabellón. El paciente, cuando se hace la biopsia por criosonda, puede durar 3-4 horas en la sala de observación. El paciente con videotoracoscopia mínimo dura 2 o 3 días hospitalizado. Las complicaciones, si no hay complicaciones, el paciente regresa en 2 o 3 horas. La complicación más frecuente es el sangrado, que es leve.
y la biopsia de criosonda, pues el tamaño promedio de 5 a 7 milímetros y se le permite hacer inmunohistoquímicos, marcadores genéticos. Y los pacientes que se le hace biotoracoscopia, hay un grupo de pacientes que tiene contraindicada esa intervención quirúrgica. Ese grupo de pacientes, saturaciones bajas, baja capacidad pulmonar, hipertensión pulmonar moderada, se puede hacer la biopsia por criosonda. Y ahorita es el método de elección según las pautas de los colegios que apoyan este procedimiento. Aquí, este es un trabajo que se hizo ya hace 9, 10 años, cuando se comenzaron a hacerlo la criobiopsia y la biopsia por forceps. Y lo traigo aquí nada más para ver que la certeza o la curiosidad de la criosonda fue casi todos los casos el 100%. Y por biopsia por forceps se hizo el diagnóstico apenas, perdón, era en 11 pacientes y aquí en 15 pacientes. Aquí hay otro estudio que se llama, que es el estudio Coldice. Este estudio fue hecho en Australia desde el 2016 al 2019. Entonces, era un estudio que comparaba pacientes que tenían patología pulmonar intersticial y en el mismo paciente se le hacía en un momento dado biopsia pulmonar y biopsia por criocirugía. Entonces, cuando se cotejaron los datos, se vio que la certeza de las criobiopsias comparada con las biopsias pulmonares fue del 95%. Hubo un sangramiento leve en 22% de los casos y un paciente falleció, pero por una exacerbación de su patología pulmonar intersticial. Aquí vemos que en esta parte es un metaanálisis que se compara la criobiopsia con la biopsia, la biotoracoscopia. Vemos que ya sí hay una diferencia en cuanto al número de pacientes porque la criobiopsia es un procedimiento reciente que se ha estandarizado a partir del 2020-2021 y vemos que el rendimiento de los dos procedimientos es 83%, más que todo de la criobiopsia y de la biopsia pulmonar es por toracoscopia 92%, pero en cuanto a la sensibilidad y especificidad son muy similares los dos estudios. Aquí, por ahí me he preguntado si estábamos haciendo este procedimiento aquí en la clínica. Actualmente llevamos 4 pacientes. Aquí está la primera paciente que la presentaba. Tuvo leve sangramiento. Ese sangramiento se manejó, como dicen las pautas actualmente, manejo con soluciones frías y el sangramiento se dio. La segunda paciente, 61 años, diagnóstico presuntivo de micosis versus neumonitis por hipersensibilidad, y finalmente fue reportada por la doctora Liselot una bronquiolitis respiratoria del fumado. El tercer paciente, un paciente de 60 años, ella tenía una enfermedad tópica, una enfermedad pulmonar difusa, como complicación hubo un neumotórax, eso se manejó estando hospitalizado y reportó después una neumonía por hipersensibilidad y el cultivo aquí en la bacteriología creció una Aspergillus nigra. Y el cuarto paciente, con coincidencia todas son femeninas, había un nódulo pulmonar en el lóbulo superior izquierdo, también hubo un sangramiento leve y entonces fue reportado como un nódulo inflamatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente presentación. Tenemos una pregunta que es hecha, bueno, empezamos con las de aquí. Bueno, primero que todo, yo estoy muy orgulloso de tener a la doctora Liselot Garrido con nosotros, que siempre nos ha dado ese gran apoyo en las biopsias pulmonares. Recuerdo el caso de mi gran amigo y compañero Gregorio Orellano, que tuvo un cuadro parecido con invasión de histoplasma capsulatum, que bueno, terminó en un fallecimiento. Y gracias por el apoyo que nos diste. Y bueno, Rodrigo, tremenda revisión. Yo solamente quiero hacer un comentario sobre la biopsia intrabronquial pulmonar. Lo que tú dijiste, me alegra muchísimo de que se debe hacer bajo fluorofonía. Esa biopsia tiene 2 complicaciones. La primera complicación es el neumotórax y la segunda el sangrado. Yo recuerdo cuando yo estaba en entrenamiento, donde teníamos que tener por lo menos
100 broncoscopias, y era un hospital donde había 5 o 6 broncoscopias. Y uno de los pelos se le ocurrió hacer biopsia transbronquial, señor, con una neumonitis intersticial de los dos lados, de un lado y del otro. A los 20 minutos el señor entró en paro y era porque tenía un neumotórax bilateral. O sea, eso es un riesgo. Y recuerdo también enterar ingresamos a una paciente que se había hecho una biopsia transbronquial pulmonar y tenía una motora grande y le hicimos pleurodesis a repetición hasta que al fin, porque había desarrollado una fístula broncopleural. La lesión en la pleura fue tan grande que realmente tuvo esa complicación. Al final, con la pleurodesis, pudimos solucionar el caso. Y otro paciente que llegó en ventilación mecánica con la sospecha de tuberculosis. Y yo le realicé una biopsia transbronquial bajo fluoroscopia y era realmente un carcinoma de células alveolares. Pero cuando vimos los cortes, me había llevado un capilar pulmonar y por eso el paciente había sangrado más o menos y tuve que usar el Fogerty también. De tal manera que son dos complicaciones que son importantes y me alegra mucho que hayas hecho hincapié sobre la fluoroscopia durante el procedimiento. Gracias. Bueno, eso es verdad, o sea, en todos los procedimientos hay que guiarse por lo que dicen los que más saben de esto y hacerlo correctamente, pues si no tenemos todas las complicaciones y va en desventaja para el paciente y genera una complicación adicional. Tenemos otra pregunta por aquí. Con el micrófono. Es que estamos también por Zoom y ahí sería bueno que supieran que están preguntando. O a la pregunta y yo la repito. Ya. Me llamó la atención en el reporte de la mencionaba la presencia de membrana y por otra parte la parte de propia infección demostrada y por otra parte que había un gran edema a través de la y que el tratamiento era antibiótico a veces empírico o empírico no, sino que no solamente sirve para proteger al paciente del antibiótico. Pero la pregunta es si estos pacientes, para evitar que se colapsaran, sé que en su garganta no va a producir infección de la fibrosis, pero que estos pacientes pueden ser mejorados o ayudados a No, en este tipo de pacientes lo que está indicado, creo que la lámina que viste, eso era de manera general, pero este paciente no fue manejado con antibióticos, fue manejado solamente con bolus de solumerol de 1 gramo diario durante 3 días y ahorita está en un esquema piramidal de la parte de esteroides. Nunca, los últimos 2 meses no recibió antibióticos y ya está recibiendo 25 miligramos de prednisona. En cuanto a los adultos, la parte de todas las pautas que dicen los colegios es el tratamiento antifibrótico si hay una demostración de que hay citoquinas y materiales inflamatorios que están destruyendo la arquitectura o la anatomía alveolar. Ese es el tratamiento, no es surfactante. Gracias. Antes de cederte la palabra, Jimmy, el doctor Jimmy Levy tiene una pregunta, pero también tenemos una del doctor Pedro Monsalve, apreciadísimo y queridísimo internista de nuestra institución, que lamentablemente no tenemos en estos momentos aquí. Y él pregunta, doctor Machuca, ¿cómo es el daño pulmonar por amiodarona? Bueno, un saludo al doctor, que se le aprecia muchísimo. Y bueno, qué bueno que está conectado y está manteniéndose los conocimientos cada día más. Mire, doctor, como explicó la doctora Licelotti, yo también expliqué en la parte del dibujito del daño alveolar o la parte de la arquitectura anatómica del alveolo. Hay muchos factores que pueden producir esto. Entre eso están las drogas. La amiodarona también está implicada en la parte de daño alveolar difuso y de neumonitis intersticiales. La amiodarona es una droga muy peculiar que si no se sospecha o no se diagnostica,
el, el diagnóstico pulmonar o la afectación pulmonar puede ser tardía. Entonces, los pacientes que uno hace seguimiento con amiodarona, y creo que usted también lo sabe, además de estudios radiológicos, tomografía de alta resolución, una vez al año y pruebas de función pulmonar, incluyendo la difusión, se puede prevenir este daño de toxicidad por la amiodarona. Doctor Levy. Hablando de Samir. muy simple. Hablaron y subrayaste lo del rivaroxaban y este tipo de patología. Y hoy en día el rivaroxaban es casi como la aspirina. Entonces, ¿puedes ampliar un poquito más eso? Yo la verdad que lo menos que yo pensaría es el rivaroxaban y un problema pulmonar. Bueno, somos dos personas que pensamos lo mismo porque cuando empecé a revisar la bibliografía me conseguí con el rivaroxaban y ahora es, como dices, es igual que muy parecido al uso de la aspirina. Entonces fue un caso muy puntual de un paciente que tomando rivaroxaban hizo daño alveolar difuso, hizo una patología pulmonar intersticial que se dio suspendiendo el medicamento, igual como sucede con la amiodarona. Pero de decir un warning de la FDA o algo de eso, no tengo nada. Eso es una presentación de un caso y fue un hecho muy aislado. Hay una publicación reciente sobre esto y la verdad es que la incidencia con el rivaroxaban no es muy alta, es más bien baja, pero sí existe. Sí, sí, lo que yo creo, como todos los medicamentos que producen toxicidad pulmonar, mientras eso se escriba en el prospecto como la amiodarona, probablemente a lo mejor el rivaroxaban no le dio el prospecto y a lo mejor también lo trae, ya el laboratorio está anunciando que esto puede producir eso, igualito que los anticonceptivos. Los anticonceptivos pueden producir un 7% de problemas trombóticos. Tu excelente presentación, Rodrigo. Hiciste una comparación entre la criobiopsia y la toracoscopia. Cuando yo estoy oyendo la presentación, oigo, o sea, toracoscopia, criobiopsia. Todos procedimientos tienen sus limitaciones y aprovechando que está el doctor Noel Rebolledo aquí, es cirujano de tórax, yo quisiera saber tu opinión, Noel, acerca de los procedimientos y en cuáles seguirá siempre teniendo cabida la toracoscopia. Felicitaciones por su presentación, primero que nada, y en cuanto a tu pregunta, la tecnología y el avance de los procedimientos va a ser algo inexorable y afortunado para todos, tanto para los médicos como para los pacientes. La posibilidad de tener diagnóstico a través de un método menos invasivo, menos cruento y que nos permita salir de una duda, evidentemente siempre va a ser una gran alternativa. Siempre ustedes vieron que los resultados cuando se comparaban los dos estudios, los dos procedimientos, la cirugía siempre termina teniendo la última palabra porque tiene todo el material, es el gold standard, ahí no hay discusión. Entonces, pero si podemos hacer diagnóstico con un procedimiento menos invasivo, menos cruento y más rápido, siempre evidentemente es un paso o una alternativa que se puede tomar antes de llevar al paciente a un procedimiento quirúrgico que es más invasivo, que evidentemente tiene potencialmente más complicaciones. Yo creo que aquí juega mucho, primero, el criterio clínico, seleccionar adecuadamente al paciente el procedimiento, y bueno, al final del día el tiempo dará digamos, el juicio final. Pienso que este procedimiento puede establecerse en el tiempo en la medida que se haga más disponible y más asequible en todos los lugares, terminará siendo un procedimiento que se puede imponer como una alternativa en un primer escalón de diagnóstico, así como lo era antes la biopsia transbronquial por bronquioscopia. Y el único detalle es que yo creo que siempre que se hace un procedimiento invasivo que tiene un riesgo potencial de complicaciones graves, hay que tener como la llamada, el salvavidas a la mano, ¿no? Y afortunadamente, obviamente, prevenir la complicación implica, como se hace,
utilizar, hacer procedimientos en los mejores ambientes, en los ambientes adecuados, todas las cosas, pero también disponer de toda la infraestructura alrededor para poder solucionar cualquier complicación. En la medida en que eso se satisfaga, los procedimientos siempre van a beneficiar al paciente. Voy a hacer un comentario nada más. Que ya nosotros tenemos acá la drogadora, que tiene el mismo efecto que la drogadora, y su autoridad para y que no tiene toxicidad moral y toxicidad biológica. Bueno, yo lo que quería era decir que felicito de verdad a la sociedad médica y al grupo de Otter de medicina interna, porque estas conferencias son realmente muy buenas y realzan mucho nuestra institución. Y además, también quiero felicitarlos porque siempre tenemos la parte cultural, como por ejemplo hoy fue José Daniel que habló sobre la ENEC, y es bonito también ir hacia los pioneros, los que iniciaron todo esto en la medicina, y creo que es muy valioso. ¿Hay algún otro comentario? Ya el doctor Martínez Pino me adelantó parte de la despedida, porque hoy, por supuesto, hoy última reunión de nuestro club de medicina interna o de medicina, uno no puede cerrar sin hacer reconocimientos y sin agradecer. Ya hablaste de la sociedad médica y en efecto hay que reconocerlo y hay que agradecerlo, la parte audiovisual, el refrigerio que nos dan, a Ronaldis, que la pobre está todos los primeros jueves de cada mes aquí al ladito escuchando todas las conferencias, y eso hay que agradecerlo. Pero hay que agradecer también a otras personas, hay que agradecer a todos los médicos, a todos los colegas que han participado durante todo este año dando conferencias, presentando casos, discutiendo casos y además también haciendo presentaciones de actividades que, como bien se adelantó de nuevo el doctor Martínez Pino, porque son actividades no médicas pero relacionadas con la medicina, y eso hay que agradecerlo también. También tenemos que agradecer a todas estas personas, a todos nosotros los que hemos estado aquí, ya sea de manera presencial o de manera online, que han estado durante todo este año asistiendo a estas maravillosas conferencias. Aprovecho de nuevo para saludarte, doctor Pedro Monsalve, y también quiero darle las gracias a otro doctor que se me olvidó el nombre, pero que nos están escuchando desde España, un gran amigo del doctor Samir Cababe, compañero de estudio. Y el doctor Restrepo, me acaban de recordar el nombre. Y además a otras personas que están aquí reunidas y que realmente no recuerdo el nombre. Pero también hay que agradecer y reconocer al tesón y a la actividad que ha tenido el doctor Samir Cababe para que todos los meses tengamos reuniones tan buenas, tan excelentes como esta. Y en efecto, pues se adelantaron con el gran aplauso que nos tenemos que dar para todos que hemos estado aquí. Y nos vemos entonces en el 1 de febrero. Y doctor Monsalve, muchísimas gracias y esté pendiente porque el año que viene no solamente va a estar escuchándonos, sino que va a participar. Bueno, yo creo que con lo dicho por la doctora, no hay más nada que decir. La sociedad médica está orgullosa de tenerlos a todos aquí, los que están presencial, los que están online, a los conferencistas, al doctor Cababe, a todos nosotros, realmente. Ahora, mucha ciencia en la mañana y recordarles que a partir de las 5:30 vamos a tener la despedida de la sociedad médica. Va a estar los cuatristas de la metropolitana, que no son los cuatreros, nada que ver, son cuatristas. Vamos a tener al grupo de los Rebolledo, que como ustedes se imaginarán, son toda la familia Rebolledo, excelentes músicos también. Y después un pequeño brindis para todos nosotros, así que los esperamos y una feliz Navidad y feliz año. Gracias.